Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Contexto. Antes de presentar a nuestro invitado, que es flamante, espectacular, pero antes de eso tengo que contarles una súper buena noticia, porque estamos felices. La semana pasada obtuvimos por fin los 100.000 suscriptores en Agricultura TV, así que gracias a ustedes y a todos aquellos que nos están viendo hoy día y que no están suscritos, suscríbanse, porque esto es un orgullo para nosotros, para todo el trabajo que hacemos, y la verdad es que estamos esperando nuestro Galvano, así que en cualquier minuto nos vamos a sacar, o sea, esto es mejor que el Oscar, de todas maneras, así que estamos realmente chochos, y como me dijo mi invitado, me encantó. Todos los canales donde yo estoy llegan a los 100.000, así que estoy chocha de haber aportado en algo para que Agricultura TV llegue a los 100.000 suscriptores. Así que si no están suscritos, pinchen, pongan la campanita para que les llegue toda la información. Y bueno, y presento a el invitado, que ya le puse harto, digamos, como suspenso, pero está con nosotros. Yo el que siempre he molestado, que digo que merecía el impuesto a los súper ricos, porque es espléndido, fantástico, buen mozo, encantador, buena persona, todas las anteriores, y está con nosotros Luis Silva, el profesor Silva, porque ese es como el nombre artístico. Efectivamente. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar acá contigo, Maida, muchas gracias por la invitación. Y muy contento aquí como candidato una vez más. Sí, pues tú estás como de eterno candidato. Efectivamente. Pero además de candidato de la convención, o sea, cuando la gente no quiere ser candidato a la convención, Luis Silva quiere ser de nuevo. Efectivamente, y en particular esta que tú sabes bien, lo saben quienes nos están escuchando probablemente, que las condiciones de esta candidatura eran especialmente disuasivas. Sí. De cualquier político que quisiera hacer carrera, porque son 5 meses, es una senatorial con todo lo que implica, te inhabilita para la próxima elección, te pagan bastante poco, pero yo sentí que tenía que estar después del intento, que bueno, tú sabes, en la primera elección perdí contra Rojas Vade, lo cual para mí también es un signo. Espérate, detengámonos ahí. Okay. No puedo creer que tú hayas perdido contra Rojas Vade. Eso muestra que la gente en realidad no está entendiendo qué representan los candidatos, qué hay detrás, no están realmente sopesando. Yo espero que la ciudadanía haya ido madurando políticamente, porque, perdóname, pero partamos de la percha y terminamos en el conocimiento. Sí, no, yo creo que la ciudadanía ha vuelto a la sensatez, definitivamente. Creo que ese periodo entre el 18 de octubre, el 19 y el 4 de septiembre del año pasado fue... Sí, ya parece que fue hace tanto, así como un siglo. Fue un estado estuvimos como en estado de embriaguez, ¿no? Sí, es un a mí buen me gusta pensar que fue una especie como de hechizo bajo el cual estuvimos embrujados y que terminó como con el beso del príncipe a la princesa, desapareciendo el 4 de septiembre. Claro, esa elección de constituyentes, la primera, estuvo marcada por todo el relato del estallido, exactamente. Claro, un Rojas Vade era la quinta esencia de esa protesta, y a mí me gusta pensar que también de alguna manera fue la quinta esencia de la protesta con su mentira. No porque las necesidades que motivaron la protesta fueran falsas, son reales y hay que hacerse cargo de ellas, pero definitivamente el haber convertido la Constitución en el chivo expiatorio y haberle prometido a la gente que la nueva Constitución sería la solución de esos dolores, es una gran mentira. Sí. Y para mí está simbolizada también en Rojas Vade. No, pero también yo creo que tiene que ver con dos cosas, porque yo siempre digo que, a ver, había pasto seco, y esos son los problemas de las personas, sí. Pero aquí había ideólogos que tenían un objetivo político, y ahí sí está Rojas Vade en esa plenitud. Concuerdo contigo que representa todo lo que es el octubrismo, porque el octubrismo es un intento revolucionario de digamos, liderado por una élite intelectual que básicamente quería reemplazar a una élite por otra, claro. Y ahí están hoy día en el gobierno. Y que manipuló el dolor. En el fondo manipuló el dolor de las personas para conducir la rabia que naturalmente te da la convicción de que tu dolor responde a la culpa de otro, para iniciar todo este proceso y culminar en el 4 de septiembre, que ellos estaban seguros de ganar hasta el final. Si es cosa de ver que el compromiso del gobierno en la campaña es para mí uno de los signos más elocuentes del convencimiento que tenían de que iban a ganar, porque tú, como gobierno, no te subes a un bote que se está hundiendo con certeza. Quizás puedas ver que está averiado, ¿no? Que el oleaje está fuerte, pero que se va a hundir, tú no te subes a ese barco. No, sin duda, pero es que ahí hay un problema que yo creo que es endémico del gobierno,
que los que ya nos gobiernan son personas, sí, mucho más jóvenes que lo que es anterior, pero tienen un grado de soberbia muy profundo, que la soberbia impide ver, en el fondo impide poder proyectar, porque en el fondo están tan centrados en ellos mismos, y eso que les pasó el 4 de septiembre les pasó también con respecto a la reforma tributaria, porque si uno lo piensa, ellos debieron haber tomado ciertas medidas, pero estaban tan seguros de sí mismos, porque lo único que se ven, básicamente se miran al espejo, es ellos, y no quieren ver la ciudadanía en ningún sentido. Es más, cuando la ciudadanía les golpea la mesa, ellos dicen, bueno, no entendieron, porque nosotros somos mucho mejores que ustedes, vamos a ir más lento, pero vamos a ir para el mismo lado. Ellos no quieren, y ahí está el punto de esta nueva elección, ellos no quieren una nueva constitución, ellos quieren su nueva constitución, no cualquiera. Bueno, la intervención de Irina Karamanos en España, ¿te acuerdas? Donde básicamente, ya estoy resumiendo, culpa a las fake news del resultado del 4 de septiembre, reafirma lo que tú estás diciendo. Ellos están convencidos de que el voto que no es a favor de lo que ellos creen, de lo que ellos proponen, es un voto ignorante, es un voto manipulado, es un voto convencido por la mentira. Es decir, ellos siempre tienen la razón, básicamente. Y cuando alguien no se las da, está equivocado. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso probablemente es lo que explica, como tú bien dices, el fracaso de la reforma. Yo entiendo esto, estoy hablando de segunda mano, así que hago los descuentos. Pero entiendo que durante la tramitación el gobierno fue tremendamente hermético a las indicaciones que se le hicieron para mejorar el proyecto, ¿no? Bueno, ahí hay una preocupación, porque eso ya lo vimos en la convención anterior, donde efectivamente a un grupo que era principalmente, podríamos decir, la centro-derecha, pero también la centro-izquierda, no solo no los escucharon, sino que literalmente les hicieron bullying dentro de la convención. Y no los consideraron, los dejaron fuera. Además, lo tenemos muy claro con la música, la ponemos nosotros y aquí se acabó el asunto. Pero en la tributaria pasó lo mismo, porque efectivamente conversaron. Hubo 8 meses de supuesto diálogo, pero el diálogo implica tomar algo de lo que el otro dice. Claro. O sea, no es solamente sentarme ya, te escuché, pero igual voy a hacer lo que yo quiero. Exactamente. Eso no es diálogo. O sea, o puede ser un diálogo, pero evidentemente que si el diálogo, porque en el fondo aquí también hay que distinguir, ¿no es cierto? El diálogo que nosotros estamos teniendo ahora, por ejemplo, se agota en el diálogo. Nosotros vinimos aquí por el gusto de conversar, efectivamente, y de que los que nos están escuchando comparten el gusto por una conversación. Pero nosotros no pretendemos llegar a ningún acuerdo, no tenemos que salir de aquí con ninguna decisión tomada, ¿cierto? No, claro. En cambio, el diálogo que se da en el Congreso, el diálogo que tiene que darse entre el Ejecutivo y el Congreso, es un diálogo que debe conducir a una decisión. Por lo tanto, es un diálogo que necesariamente tiene que hacerse eco de los intereses del otro, para hacerle participar de la decisión, porque si yo me siento contigo a dialogar, pero para terminar en una decisión que no considera ni una de las cosas que tú me dijiste, es evidente que tú no participas de la decisión. Por supuesto. Y por lo tanto, si te pido tu voto, me vas a decir, no, si mi posición no está reflejada en esa decisión, yo no voy a participar de ella. Y claro, el diálogo no basta cuando el diálogo conduce a una decisión. Y eso es lo que parecen perder de vista. De hecho, no sé si tú leíste, a mí me sorprendió por lo pobre, la columna de Eduardo Engel el domingo. Él es un tipo inteligente, no cabe ninguna duda, y ha hecho una carrera espectacular. Pero el tipo habla de dos cosas que a mí me parecieron muy tristes. Lo primero es que dice que el Congreso, con la negativa, con el rechazo a la reforma, se negó a dialogar. Se negó a considerar la reforma, porque él dijo lo que se estaba pidiendo ahí era la admisión, era aceptar la idea de legislar, ¿no? Como si el cerrarle la puerta hubiese sido un cerrar la puerta al diálogo, ¿no? Ese es el primer error que comete, porque hay un diálogo que conduce precisamente a abrir esa puerta o a mantenerla cerrada. Y él desconoce esa realidad, ¿no? Y como si el diálogo fuera a empezar solo una vez que el proyecto se inicia. Y después lo otro, solo entre paréntesis, por si queremos conversar esto después, sin mencionarlo, se refiere a Kast como un político antisistema, ¿no? Él dice, así existe, lo dice 2 veces, ¿no? Los políticos antisistemas, o los partidos antisistemas, creo que dice, y después habla algo así como la posibilidad de que un político antisistema llegue al gobierno en la próxima elección. Digo, ¿qué es antisistema? ¿Qué hay en Kast que para Engel, tipo inteligente, es antisistema?
En fin, lo dejo sobre la mesa porque no tengo respuesta a esa pregunta, pero me sorprendió negativamente. O sea, de todas maneras es una frase que no se condice con la realidad, porque si hay alguien respetuoso de las instituciones, creo que ha demostrado en todos los aspectos, en todas las candidaturas que le hemos visto, el propio José Antonio Kast. Pero ahí hay algo más que va más allá, porque precisamente hay una idea de hablar de ultraderecha. Yo siempre me he preguntado qué es la ultraderecha, como concepto, porque, bueno, si tú hablas de algo, bueno, definámoslo. Y efectivamente lo que termina siendo ultra es bastante sensato, porque si es defender a la persona, si es defender a la familia, si es defender, en el fondo, principios que son universales, propios de la ley natural, bueno, eso no tiene nada de ultra, porque lo ultra sería inmensamente conservador, y lo opuesto a un ultra es un conservador, básicamente, como concepto. Claro. Sí, es curioso, o sea, definitivamente una construcción para el relato. Desde mi punto de vista, esto es como, yo lo entiendo, y tú en esto eres seca, para mí esto es como caracterizar los personajes de una historia, que lo necesitan los medios y que lo necesitan también la política en su discurso. Y tienen que haber buenos, malos, tontos, valientes, y obviamente cada uno construye el relato o construye los personajes del relato que le conviene. Por supuesto. Y evidentemente que desde el sector de la izquierda les conviene, ¿no es cierto?, caracterizar a su oponente de la manera... Como el villano. Exactamente. Exactamente. Claro, estamos como en cultura de Marvel, así como... Sí, muy buen punto, efectivamente. Yo creo que eso está jugando bueno, sería una cuestión, un análisis muy interesante de hacer, pero definitivamente yo creo que esa cultura permea definitivamente la forma en cómo concebimos hoy día la política, los políticos, el relato. Sí, fíjate que tal vez debiéramos volver a ver Civil War de Marvel, sí. Y un poco analizar los diálogos, porque creo que ahí los dos personajes, con todo lo que yo adoro, a Tony Stark, ¿no es cierto?, y el Capitán América, tienen dos posturas ideológicas que se confrontan y que le podemos poner características en la política contingente. Cierto. Oye, mira, perdona que me haga publicidad, pero yo también tengo un canal de YouTube, no tengo los 100.000 suscriptores de los canales. ¿En cuánto estamos, profe? No, estamos llegando a los 2.000 humildemente, pero ahí tenemos a mí me encanta hacer YouTube, de hecho es la red que más me entretiene, para la que más me entretiene crear contenido, y ahí tenemos varios episodios donde yo voy comentando lecturas. No sé, El Principito, La Granja de los Animales, Un Mundo Feliz. Y uno de los que comentamos es Civil War, precisamente. ¿Ah, sí? Sí. Así que, bueno, te invito a ver el episodio, son 30 minutos, y a todos los que nos están acompañando ahora en este diálogo también los invito a ver mi canal de YouTube, y particularmente este episodio de Civil War. No, me parece fantástico. Sí. Yo una vez en una charla di el ejemplo también con Marvel, charla gente adulta, académico, un ambiente bien académico. Y yo saco mi ejemplo de respecto a querer tener todo el poder con Thanos. Sí. Y todos me miraban con cara de, pero qué poco académico tu ejemplo. Pero la verdad es que ahí hay un tema. Tú eres profesor, profesor universitario, te has dedicado, sabes, una persona que conoce sobre todo también de leyes, en el fondo y de constitución específicamente, pero decidiste tomar el nombre artístico del profe Silva, porque tu vocación es enseñar, y enseñar uno enseña literalmente en manzanas, como habría dicho el propio Einstein, solo quien sabe mucho de algo lo puede explicar en fácil. Sí. Bueno, tú también eres profesora y has enseñado un montón de tiempo, y sí, definitivamente eso es un axioma en la enseñanza. O sea, enseñar algo bien, que significa que se hace claro para el alumno, es muy difícil, requiere haber pensado mucho sobre lo que estás enseñando. Y eso a mí me apasiona de la sala de clase, definitivamente el desafío de digerir, ¿no?, esa realidad y traspasarla al que se está formando de una manera en que él mismo la pueda digerir, ¿no?, con su instrumento, con su equipamiento intelectual, es para mí apasionante. Es decir, hacer ese proceso de conversión y lograr poner en el alma, en la inteligencia de esa otra persona lo que está en la propia, ya encuentro un desafío apasionante. Y fíjate que yo he ido descubriendo, todavía me queda mucho, pero en este trabajo como político, o proyecto de político, porque como tú recordáis al principio, lo único que tengo a mi haber son candidaturas, hasta ahora ningún triunfo, es bastante similar. Es bastante similar. Al final, una función muy importante, creo yo, del político, especialmente hoy día, con la cantidad
de formas de comunicar que hay y de llegar a todo el mundo es la comunicación. Y al final el desafío de comunicar es lograr transmitir lo que tienes y que ves que es correcto, en este caso para Chile, por ejemplo, a las personas, a la ciudadanía, ¿no? Eventualmente al electorado cuando se trata de una campaña. Ese desafío me parece que es muy parecido al de la sala de clase, con alumnos un poco más indisciplinados quizás, pero muy bonito. Pero bueno, eso es lo más desafiante, lograr, nunca te puedes olvidar de la Sociedad de los Poetas Muertos, en esa no disciplina que logró encantar profundamente y atrapar corazones y cambiar vidas, por supuesto. Ciertamente. Eso es lo que nosotros tenemos en el aula, maravilloso. Claro, y eso es lo que un profesor puede lograr. A veces sin proponérselo, y de hecho yo creo que muchas veces cuando no se lo propones, cuando más lejos cuando mejor sale. Sí. Bueno, pero ahora vas a esta nueva candidatura y ya estás haciendo campaña, lo cual es algo siempre complejo, agotador, y además uno no sabe realmente hasta dónde estás llegando, y más encima tú estás en Santiago, por lo tanto, perdóname, pero tu distrito es imposible decir, y estábamos comentando eso, Trabalengua. Es el Trabalengua, el distrito 13. Distrito 13, sí. Es como los tres tristes tigres. No me hagáis decirlo porque va a ser patético. Bueno, pero en eso nos estábamos riendo, porque efectivamente, bueno, el distrito 13 no es fácil, ya no solo de pronunciar, sino que de ganar, de conquistar. De conquistar. Y ahí yo te he visto mucho en terreno. Sí, fue una gran escuela las dos campañas anteriores y muy particularmente en el Distrito 13, porque definitivamente la situación de esas comunas, la experiencia, la cotidianeidad de esos vecinos, de las vecinas, de esos barrios, de esos vecindarios, de esas comunas, refleja bastante bien lo que es la realidad de la gran parte de Santiago. Y definitivamente también refleja la realidad de aquellas personas por quienes la política debiera tener una mayor atención, porque son de alguna manera también los más dependientes de las decisiones que se toman, ¿no es cierto? En el barrio alto pueden prescindir de muchas de las decisiones que se toman. La reforma tributaria les iba a tocar igual, pero a quien realmente afectaba la reforma tributaria eran las personas de menos ingresos, claro, ¿no? De comunas más desfavorecidas. Y al haber tenido ese rodaje de dos campañas en el Distrito 13, para mí significó, y lo veo ahora con más claridad, una escuela espectacular para sensibilizarme con una realidad que definitivamente está muy lejos de lo que yo venía haciendo hasta ahora como profesor en la Universidad de los Andes. Y la sigo manteniendo. Yo sigo yendo al Distrito 13, tengo muchos amigos, muchas amigas allí. Así que estamos haciendo bastante presencia en ese distrito particularmente. Y después, bueno, la campaña ahora que es la circunscripción completa, es decir, toda la región metropolitana, me ofrece la misma experiencia, pero elevado a la 10ª potencia, ¿no? Sí, pues. Y vais conociendo la realidad de Santiago, que es bien interesante. Yo no había tomado conciencia, por ejemplo, del anillo rural que rodea Santiago, que es parte de la región metropolitana y que es tan diferente de la población urbana, y obviamente la diferencia entre las mismas poblaciones urbanas, porque una comuna del Distrito 13, como El Espejo, tiene una realidad muy diferente a una comuna del Distrito 11, como es Vitacura. Pero conocer esa realidad es para mí una experiencia que no tiene precio y que la voy a atesorar independiente cuál sea el resultado de la campaña al final, aunque espero ganar. No, por supuesto. Bueno, una de las cosas que planteaste recién respecto al famoso distrito 13, es precisamente esto que tú planteabas, que son los que más son dependientes y necesitan el Estado. Sí. Y ahí hay una de las cosas que viene en discusión, porque tú eres un defensor del concepto de la subsidiariedad, sí, porque es esencial. Y yo creo que es importante que tú definas un poco lo que es la subsidiariedad, porque yo creo que el relato sobre o al respecto de la subsidiariedad ha engañado muchísimo, porque sí, supone que no tiene solidaridad, sí, y esencialmente el término en su interior, como concepto, implica solidaridad. Sí, bueno, obviamente el concepto se puede explicar desde muchos ángulos, pero yo quería hacerlo desde una carta que escribió una investigadora, creo que es de Nodo 21. Ella además es candidata frente amplista ahora al Consejo Constitucional. Y ella, criticando la idea de subsidiariedad, recordaba cómo al amparo de este concepto muchos particulares, desarrollando actividades de prestaciones sociales, ¿no es cierto?, la educación, la salud,
las pensiones particularmente, abusaron de su posición. Se aprovecharon de la necesidad que estaban llamados a satisfacer, pensiones, salud, educación, para hacerse más ricos, a costa al final del educando, del pensionado, etc. Y entonces dice, por eso, básicamente, esto estoy resumiendo, por eso el Estado tiene que crecer, por eso el Estado tiene que tomarse estos ámbitos en donde hasta ahora han participado los particulares, amparados por la Constitución, para evitar los abusos de los particulares. Parece súper persuasivo el argumento, pero esconde un gran peligro, que de hecho desde el punto de vista constitucional es el peligro a combatir, que es que si el Estado se hace cargo de la educación, si el Estado se hace cargo de la salud, si el Estado se hace cargo de las pensiones y el Estado abusa, ¿quién te protege contra el Estado? Nadie. Nadie. Porque si el particular abusa, el Estado te protege contra el particular que abusa. Pero si el Estado abusa, ¿quién te protege contra el Estado? Bueno, es lo que estábamos hablando, es Thanos. Efectivamente, efectivamente. Y desde el punto de vista constitucional, esa es la madre del cordero. La Constitución es un instrumento llamado a evitar precisamente ese peligro de que el Estado adquiera tal poder que su abuso pueda ser impune. Esa es la esencia de la Constitución. Por lo tanto, espero que esta persona no llegue al Consejo Constitucional. Y eso también es lo que te explica la subsidiariedad. La subsidiariedad, al final, es una manera de articular la relación entre el Estado y el particular, reservando siempre ese espacio de libertad que justifica, por otra parte, la existencia del Estado. Si no, hay que olvidar que el Estado no es un ente que existe por sí. No. Es un ente que creamos nosotros. Por supuesto. ¿No es cierto? Y entonces la subsidiariedad de alguna manera mantiene viva ese origen, mantiene vivo ese origen y mantiene al Estado confinado a las esferas donde el particular definitivamente no puede o no debe estar, ¿no? Por ejemplo, no sé, las relaciones internacionales o las Fuerzas Armadas, a mí me parece perfectamente defendible que esté en manos del Estado y no de los particulares, ¿no? No estaría... de hecho, le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado. Exactamente. Esa es la razón de ser primaria para pensar en un Estado. Exactamente, ¿no? Para que nos proteja de las fronteras, para que conserve el orden interior y porque es tremendamente peligroso que un vecino con mucha plata pueda tener tanque en el patio de su casa. ¿Cachai? O pagar un pequeño ejército. Es para romper en el fondo la ley del más fuerte. Efectivamente, y en el fondo tú le entregas ese poder al Estado, pero son poderes que tú le entregas con cuentagotas, ¿no? Y la subsidiariedad, como te decía, de alguna manera refleja este origen que está en la esencia del constitucionalismo, en definitiva, ¿no? del movimiento constitucional. Y es bien interesante ver, porque la subsidiariedad supone que el individuo está primero y que el individuo tiene que resolver sus temas y que cuando el individuo no puede hacerlo, ahí va a estar el Estado. Y entonces cuando uno ve que en la misma crítica y tomando un poco la carta de esta señora, no solo los abusos, sino que cuando se habla de educación, por ejemplo, dice, bueno, la educación no es buena. Bueno, ¿y quién ha fallado? ¿Han fallado los privados o ha fallado el Estado? Claro. Porque en general, en las prestaciones de servicio, que tenemos los ojos puestos en educación, salud, pensiones, en fin, que efectivamente hay mucho por hacer, pero el que ha fallado ha sido el Estado. Claro. Más que los privados. Absolutamente. Y después también está un problema de expectativa. Es decir, el sistema perfecto no existe. No. La igualdad absoluta no existe. Aparte de ser indeseable, no existe. No existe en ninguna parte del mundo. Y muchas veces en este debate se cuela y está allí ejerciendo tácitamente una influencia muy poderosa la idea de que hay un modelo perfecto. Y de que si no alcanzamos el modelo perfecto es porque alguien lo está impidiendo, es porque hay intereses egoístas, ¿no? Porque realmente yo en el discurso de la izquierda muchas veces veo esto implícito, es decir, mira, si hay gente con pensiones malas es porque hay alguien que está abusando. Si hay personas con mal acceso a la salud es porque hay alguien que está abusando. Como dándonos a entender de que si elimináramos el origen de ese abuso, cosa que no es posible por lo demás, si llegáramos a eliminar el origen de ese abuso, no habría deficiencia en los servicios de salud, no habría deficiencia en las pensiones, y eso es falso. Absolutamente. Bueno, pero es como el concepto, es que lo que pasa es que parten de la teoría, y la teoría se alimenta de, podríamos decir, es más, ellos
atacan a alguien que sea religioso porque cita la Biblia, pero ellos básicamente han convertido libros que no son sagrados en sagrados y de alguna manera en sus propias Biblias, entre comillas. Sí. Y un poco esto que tú estás planteando viene, si uno mira filosóficamente, desde muy temprano, esta idea como del genio maligno, ¿ya? Que en el fondo es el que tuerce una realidad que sería pura y prístina. Claro. Ese sueño, esa pulsión, yo siempre digo que el hombre perdió el paraíso muy temprano y siempre ha estado el sueño de recuperar el paraíso terrenal. Sí. Y eso es, crear un hombre nuevo, una realidad prístina, que nunca va a llegar, porque eso supondría que no seríamos libres, porque mientras haya libertad siempre va a haber la posibilidad de que alguien haga el mal. Exactamente, exactamente. Eso también yo lo recuerdo muy frecuentemente, es decir, si tú estás dispuesto a admitir un espacio para la libertad, tienes que aceptar que con ella viene la posibilidad del abuso. Si tú quieres eliminar la posibilidad del abuso, eliminas la libertad. Y así de sencillo, y de hecho uno ve que todo el discurso de la izquierda puede entenderse como un discurso en favor de la seguridad, es decir, queremos mayor seguridad en las prestaciones de salud, queremos mayor seguridad en cómo se educan nuestros niños, en servicios más estables, más robustos, más homogéneos, pero no dicen, aunque lo hacen, que el precio de esa seguridad es la libertad. Claro. Porque lo que pone en riesgo la seguridad es precisamente el mal ejercicio de la libertad. Entonces, para eliminar ese riesgo, bueno, aplastemos la libertad, porque es precisamente hacer a un lado el particular y que el Estado ocupe ese espacio, ¿no? También olvidando que el emperador va desnudo porque en el fondo el Estado al final son personas, o sea, el subsecretario, el jefe de servicio, el asistente, la secretaria, son todas personas humanas que pueden ser más o menos virtuosos y por lo tanto encontrar, como de hecho ocurre todo el tiempo, espacios para también ejercer su libertad mal y abusar desde el Estado, cuestión que ocurre todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, es decir, la cantidad de plata que se pierde, ¿no es cierto? Nadie sabe dónde ni cómo parece, la cantidad de abusos, ¿no? Bullying literalmente que hay desde funcionarios estatales a la ciudadanía que está llamada a servir, etcétera, es gigante y en el fondo no es ni más ni menos que la que se encuentra en el mundo de los particulares, de los privados, porque son seres humanos. Bueno, yo creo que el ciudadano de a pie, digámoslo así, se da cuenta de eso, porque cuando va a un servicio público, nunca, en general, es muy raro, no digo que no exista, pero siempre hay un ángel dentro de los servicios públicos, pero todo es difícil. Todo es difícil, o sea, uno llega y es más, uno tiene que enterarse de cómo es el procedimiento. Hay muchas personas que además no tratan bien a las personas, en general tienen un trato bastante, digamos, como altivo, denigrante. Pero siempre hay un ángel, a mí me ha pasado en todas las reparticiones públicas que yo llego, entro a esta cosa que es bastante, que te genera un rechazo primero, y después de que uno le sonríe a uno, le coquetea un poquito a otro, finalmente hay alguien que te ayuda, uno siempre tiene que hacerse que no entiende absolutamente nada y alguien aparece, como yo decía, es como un poco como el Coco Legrand, así como, ¿te acuerdas que él decía, y lo digo entre comillas, hay que vivir por la vida haciéndose tal igual? Entonces, eso te ayuda y finalmente alguien pasa, pero la gente siente que los servicios implican, es más, el chileno tiene esa actitud de que todo tiene cola, todo tiene espera, todo tiene, es más, el Estado te hace digamos, el favor, y no un favor, es al contrario. Entonces, dicho eso, el relato plantea que los abusadores y de alguna manera los que abusan de ti, que digamos que toda esta burocracia excesiva es un abuso, son los privados. Y la gente como que se cree eso, a pesar de vivir constantemente estos malos tratos, porque son malos tratos. Sí, yo creo que al final se alimenta de la aspiración. Honestamente, yo creo que en la última línea de este problema está lo que tú señalabas al principio, que es la aspiración al paraíso. O sea, yo creo literalmente que eso está inscrito en nuestro diseño. Aspiramos a un mundo en donde no pasemos hambre, en donde no pasemos frío, en donde las relaciones con los demás sean siempre cordiales. Aspiramos a eso. Ese ideal está inscrito en nuestra naturaleza y lo buscamos debajo de las piedras, en el agua, en el cielo, en el otro, lo buscamos desesperadamente. Y eso obviamente que es un elemento que juega en la política y hay inescrupulosos o ignorantes que realmente manipulan ese sentimiento que es muy noble y que obviamente está llamado a ser encauzado por la religión en definitiva, lo manipulan y lo utilizan en la política, ¿no?
y le hacen creer a las personas, tú lo decías antes, ¿no? Que el paraíso es posible en esta tierra y que si no lo alcanzamos es porque hay alguien que está egoístamente impidiéndolo porque sus intereses están de por medio. Ese al final, creo yo, la quintesencia de este debate, ¿no? Y que lo hace tan... ¿cómo decirlo? Bueno, es atávico y lo hace tan medular o tan íntimo, ¿no? No, sin duda. Bueno, y ahí hay un tema que tiene que ver con algo que yo estoy trabajando hace rato, pero que es con el concepto utópico, porque claro, el sueño es tan profundo que uno construye una teoría perfecta, porque la teoría en el papel es perfecta. El problema es que la teoría aplicada en la realidad, que no es perfecta, no funciona, y por lo tanto este relato se alimenta de la utopía, es decir, algo que nunca va a ser, porque supone, y lo voy a decir también en términos supone perfección, supone que todos son ángeles, sí. Pero aquí en el mundo no habitan ángeles. No, efectivamente. De hecho, lo podríamos decir, hay algunos, pero hay ángeles y demonios. Sí. O hay lobos con pieles de oveja, ¿no? También. Demonios disfrazados de ángeles. Eso hay varios. Y hay lobos que invitan a las ovejas y se vamos a hacer un asado, la carne la ponen ustedes. Y la carne, bueno, ahí vemos. Ahí vemos. Bueno, pero llegué temprano. Pero llegué temprano, exactamente. Pero un poco eso, que entre broma y broma la verdad se asoma, es lo que ha sucedido con estos proyectos constitucionales. Estamos de nuevo en un proceso. Sí. ¿Tú crees realmente, porque ya vas al matadero realmente, y tú crees realmente que esto se va a temperar? Yo creo que se ha temperado. O sea, definitivamente el clima de esta campaña es diametralmente distinto al clima de la campaña del 2021. O sea, salir a la calle, decir que eres consejero, candidato es otra cosa. Cuando saben que hay campaña, cuando saben que hay elección. O sea, partamos de ahí, ¿no? La gente viene saliendo del letargo de febrero y se encuentra con una elección y dice, ¿pero tenemos que votar de nuevo? Claro, hay que ir a votar. Eso, dígame, porque la gente tiene que ir a votar cantidad. ¿Tienen que ir a votar? Cantidad. Sí. Porque la verdad es que en este país me da risa, porque yo resumo los años anteriores, no solo desde octubre en adelante, pero de octubre en adelante sí, vivimos el octubrismo, pero esta fue la realidad. Nos encerraban por pandemia, votábamos. Nos encerraban, votábamos. Nos encerraban, votábamos. Sí, Eso fue nuestra realidad. No, fue demente. Algunos dicen el país más democrático. Y nos íbamos a vacunar. El país más... Salíamos para votar y para vacunarnos. Sí. Y si tenía yo un perro, va a pasear al perro. También puede ser. Sí, había que tener perros, si no, no podíais salir. Sí, no, porque a los niños no los podíais sacar. A los perros sí. A los perros sí. Es curioso eso. Sí, curioso, por decirlo menos. Pero sí, no, votamos. Este año aprovechamos de pasar esta cápsula cívica. Este año hay elección el 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales y hay votación también el 17 de diciembre, que es el plebiscito para votar en favor o en contra del proyecto constitucional que el Consejo Constitucional le va a proponer al pueblo de Chile. Cierre de la cápsula cívica. Cápsula cívica. Bueno, pero la cápsula cívica podemos ampliar un poquito porque hoy día ya están trabajando podríamos decir, los expertos en un preproyecto, que básicamente es lo que ustedes, porque yo asumo que vas a salir electo, porque yo no creo que la ciudadanía no sea inteligente, demostró el 4 de septiembre que eran suficientemente inteligentes y con este candidato tan espléndido, ¿cómo no van a votar por él? O sea, yo te digo al tiro y les digo a todos, mi voto lo tienes. O sea, hace rato, además que te conozco hace mucho tiempo y creo que realmente un gran valor y sé que a diferencia de muchos que van a la política, tú quieres servir a la política y no servirte de la política. Y eso es lo que más falta le hace a este país. Sí, bueno, yo quiero contribuir desde esa lógica, como bien tú dices. Espero lograrlo, honestamente. Hasta ahora no he podido demostrar nada. He sido candidato 2 veces en 2 campañas que han sido una experiencia riquísima. He ganado mucho, pero no he logrado el objetivo. Espero, como tú dices, que esta sí sea. Yo estoy bien esperanzado. Y participar en este Consejo Constitucional que, como tú bien señalabas, tiene que culminar la tarea que iniciaron los expertos el lunes de la semana pasada, hace casi ya una semana. Sí. De hecho, tienen que presentar ahora... O sea, un poquito más porque estamos... Sí. Cierto, hace 2 semanas atrás. Y ellos están trabajando ahora en lo que se va a llamar el anteproyecto, que es lo que van a entregarle al Consejo Constitucional, que tiene 5 meses para decidir.
A propósito de lo que tú preguntabas por el clima, por las expectativas de este... Yo creo que se han moderado infinitamente, lo cual me parece muy sano, porque definitivamente la discusión constitucional no es una discusión que vaya a cambiarle la vida cotidiana a las personas de un día para otro. Obviamente que una buena constitución en el largo plazo, para los nietos de quienes hoy estamos aquí discutiendo esta cuestión, se va a notar. Y una mala constitución también se va a notar. Sí. ¿No? Evidentemente la constitución no es irrelevante, pero asociar las necesidades urgentes, seguridad, salud, pensiones, educación, a la discusión constitucional de hoy día es un despropósito. Lo único que hace es crear falsas expectativas que van a verse frustradas en el corto plazo, con el tremendo riesgo de, si eso no se administra bien, o si desde la izquierda se administra demasiado bien, replicar algo parecido al estallido. Yo creo que es difícil que se produzca algo tan violento en tan poco tiempo. Creo que es difícil, ¿no? Esto es fruto de una acumulación. Pero definitivamente, o sea, digámoslo, cuando este gobierno salga de la moneda, vuelve a la calle. O sea, si no hemos tenido calle hasta aquí, en un año prácticamente es porque no ha están habido, en el gobierno. Es porque están en la moneda. Cuando ellos salgan de la moneda, vuelve a la calle. La gran pregunta es cómo van a reaccionar quienes gobiernen frente a ese fenómeno. Porque una de las demandas que van a tener, yo te lo aseguro, es la Constitución. Hoy día hay un sector de la izquierda dura que ve este proceso con muy malos ojos. Ellos sienten que se les dio la espalda como pueblo a decidir su Constitución. Ellos no ven como propio este proceso y no van a ver como propio el resultado del proceso. Bueno, ahí hay una cosa bien interesante porque estamos en este proceso básicamente porque el mundo político consideró no solo que había que cumplir la palabra, sino que básicamente que era necesario, más allá que consideraban muchos que el texto actual es un texto bueno y que se podía reformar vía Parlamento, pero que había que cerrar este proceso porque si no iban a seguir. Sí. Y ahí viene la pregunta, ¿son un poco, digamos, ilusos de pensar de que esto no va a seguir? Yo creo que sí, yo creo que son un poco ilusos porque las constituciones, por definición, son hostiles a las minorías muy minoritarias y activas políticamente. Entonces, en otras palabras, una constitución como la que tenemos es hostil a un partido como el comunista, ¿no? Que representa un porcentaje bastante menor del electorado, de la población que vota. Por lo tanto, tú siempre vas a tener, por definición, enemigos de la Constitución. Sí. Siempre vas a tener gente diciendo que políticamente la Constitución te impide actuar, te inhibe de hablar. Siempre vas a tener esa población. Evidentemente que puede ser mayor o menor porque las circunstancias pueden crear una mayor desarmonía, ¿no? entre la Constitución y la realidad política. Y el diagnóstico creo que en Chile, para mí, está pendiente. Pero si tú esperas que una Constitución deje contento a todos, te equivocas. Vas a tener una minoría que va a alegar contra esa Constitución. Y si para ti esa es una razón suficiente para volver a pensar en una Constitución que deje contento a esas minorías, el proceso no va a terminar nunca. Y por eso a mí me parece iluso la posición de aquellos que han patrocinado este proceso con la esperanza de acallar la crítica. De hecho, yo siempre digo, y tú eres historiadora, yo creo que puedes decirlo con mucha mayor validez. Yo estoy seguro que cuando pase el tiempo, que no va a ser mucho, si esta Constitución se aprueba, que es probablemente lo que ocurra, vamos a mirar para atrás y nos vamos a preguntar cuál es el origen de la Constitución del 2023. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser, el origen es un grupo de políticos que nadie nombró, que se juntaron durante 3 meses a puerta cerrada, sin registro de ninguna especie, a negociar un acuerdo que después traspasaron al Congreso para que procesara como una reforma constitucional sin indicaciones. Es decir, la Comisión Ortúzar es un jardín al aire libre en términos de transparencia comparado con los 3 meses de negociación de estos políticos. Y ese es el origen de la Constitución que puede terminar aprobada en este proceso. Y por lo tanto uno dice desde el punto de vista de la legitimidad, ¿realmente no vamos a tener crítica en el corto plazo contra una Constitución que siempre, por definición, va a ser hostil a las minorías? Las vamos a tener seguro. 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 Entonces la gran pregunta es
cómo van a actuar los políticos. No, y además hay otra cosa, no hay constitución que no se haya hecho en momentos de crisis. ¿Cierto? Efectivamente, ni una constitución... No, tú lo dices perfecto, por lo tanto, si tú esperas que una constitución nazca, ¿no es cierto?, entre medio de cantos de ángeles y el aplauso de la población, lo que está haciendo no es una constitución o no va a servir como tal, ¿no? Por lo tanto, el gran desafío va a ser cómo reaccionen los políticos frente a la crítica a la constitución. Obvio. Porque si tú no estás dispuesto a defenderla contra una minoría que siempre va a estar criticándola, vas a estar cambiando las constituciones permanentemente. Claro, es como ese constitucionalismo mágico que está tan inserto o tan arraigado en Latinoamérica como concepto. La Constitución es como una varita mágica que arregla todos los problemas, por lo menos por un momento. Latinoamérica vive de voladeros de luces, sí. Porque tiene tantos problemas endémicos que para distraer la atención aparecen este tipo de cosas. Claro, claro, y necesita darle placebos también a la gente, y entonces le dice, mire, vamos a cambiar la Constitución, como si con eso se fueran a acabar las colas del consultorio, o el narcotráfico, ¿no es cierto?, fuera a ser erradicado de sus poblaciones, lo cual es completamente falso. De hecho, con la Constitución actual podríamos estarnos haciendo cargo de todas estas urgencias sociales sobradamente. Ha faltado voluntad política, y también, tú lo sabes mejor que yo, hay una crisis cultural o un cambio cultural, si lo quieres poner en términos neutros, que evidentemente no podemos negar. Es decir, y con esto me refiero particularmente a la pérdida del sentido de autoridad. Es decir, somos incapaces, ¿no?, de justificar el ejercicio de la autoridad. Incapaces. Es decir, ejercemos la autoridad, el afectado se victimiza y la autoridad se transforma en tiranía. En tiranía, claro. Ese es el mecanismo. Y no se puede salir de allí. No hay cómo salir de allí. Y por lo tanto, ¿qué constitución va a servir si la constitución es una norma y por lo tanto requiere imponerse con autoridad y eventualmente con poder, ¿no? Si es que los mecanismos de la victimización los desactivan inmediatamente, ¿no? Obvio, es lo que llama Agustín Laje la generación idiota. Es un libro nuevo que sacó, Sí, un ¿no? libro nuevo que está extraordinario. ¿Tú lo leíste ya? Parte, no. No tengo el libro, pero sí ya tengo claro. ¿Ya tuviste acceso a alguno? O sea, he estado viendo comentarios respecto, quiero mi libro, pero no lo tengo todavía. ¿Tú conocías a Agustín personalmente? No, yo creo que ojalá venga a Santiago y poder tenerlo aquí en contexto. Sí, a mí me encantaría conocerlo también. Sí, de todas maneras. Es un tipo que dice las cosas con bastante pero además, claridad. Yo creo que es un gran intelectual y es un conservador que hace tanta falta. Pero además, por supuesto, los conservadores, yo aquí aclaro, la gente habla de conservador como si fueran un tarro de naftalina. Pero en rigor, un conservador es alguien que quiere cambiar muchas cosas. Sí. Pero que tiene tan claro como aquellas cosas que hay que cambiar, tiene más claro aún que quiere conservar y sabe por qué lo quiere conservar. Sí. Y ahí me quiero ir al candidato, al profe Silva, que va a estar sentado en la convención. ¿Qué hay que conservar? De la Constitución. Sí. Yo conservaría prácticamente todo. Prácticamente todo. Yo realmente creo que la Constitución que hoy día tenemos es una buena Constitución. Le añadiría cosas. Estupendo. También le quitaría algunas cosas. Yo particularmente abogo por una Constitución lo más sencilla, corta, minimalista posible, porque creo realmente que es el único tejido que puede darnos proyección en el tiempo. Sí. Y dejar un amplio espacio. Y que sea más flexible. Y dejar un amplio espacio a la deliberación democrática que tendrá lugar en el Congreso y en la discusión entre el Congreso y el Ejecutivo, y que ahí salgan las leyes y los reglamentos que le den cuerpo a la Constitución. Y que en muchos casos obviamente tomará una derrota que a mí no me gusta, pero que obviamente acepto porque soy parte de este juego, ¿no? Y me comprometo a respetar las reglas del juego. Pero la Constitución déjala bien abierta, deja las reglas mínimas del ejercicio del poder, asegúrame que entre los órganos que son titulares de los poderes más potentes se puedan compensar mutuamente, de manera que ni uno pueda erigirse como el único todopoderoso. Y después déjale a la democracia un amplio espacio para que discutan y en el tiempo vayan acomodándose a sus realidades, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta original? Bueno, ¿qué es lo que quieres conservar? Dijiste casi todo. Entonces yo conservaría casi todo. Quitaría bastantes cosas. No sé, pues, dejaría una definición simplemente del Ministerio Público, quizá una definición del Tribunal Constitucional, una definición. Pero sin especificaciones. Yo las especificaciones las delegaría en leyes de quórum calificado, porque definitivamente creo que tienen que existir, no creo que tenga que ser la Constitución y después leyes de simple mayoría,
Creo que tienen que haber estratos, ¿no? con dificultad creciente de reforma, obviamente hasta llegar a la Constitución. Pero después añadiría cosas. Una en particular que me gustaría añadir, por ejemplo, aprovechando que hoy día es el día del ciberbullying, ¿no? Obviamente en contra del ciberbullying, es hacerse cargo de la realidad que enfrentamos y que van a enfrentar quienes vengan con mucha mayor agudeza, de estar en un mundo hiperconectado, en donde lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, está siendo grabado, queda en Internet y desde Internet al mundo. Y que alguien puede pescar cápsulas de esto y modificarlas y hacernos decir cosas que no estamos diciendo, y meme, y traspasarlos no sé qué. ¿Para qué te digo esto? Porque hoy día se protege la privacidad y el honor, por ejemplo, en la Constitución. Pero no hay ni una referencia a Internet, no hay ni una referencia a este nuevo escenario en el que la privacidad y el honor están extremadamente expuestos. Somos extremadamente vulnerables en este nuevo ambiente. La Constitución tiene que hacerse cargo. Hoy día, por ejemplo, la Constitución asocia la privacidad a que no puedan abrirte la correspondencia. Un chiquillo de 18 años hoy día lee eso y probablemente no sepa qué es correspondencia. Nunca ha visto un sobre con un sello y un matasello en su vida. No, por supuesto. Probablemente. O sea, el mail probablemente le resulta anacrónico. Sí. El correo electrónico le resulta anacrónico. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de modernizar el lenguaje y de hacerse cargo de un escenario que es distinto. Lo mismo pasa con el medio ambiente. En el ejercicio constituyente pasado lo vimos hasta el hartazgo y por supuesto que ese discurso y ese tono me disgusta. Pero creo que en el fondo el hacerse cargo de la conciencia que tenemos hoy, sí, de la interacción o de nosotros como parte del medio ambiente, a mí me parece que también es una oportunidad, al discutir esta Constitución, de hacerse cargo de una manera moderna, lo más moderna que se pueda, de esta interacción, ¿no? El ecosistema. Exactamente, y del lugar que nosotros ocupamos allí, de lo delicado que es, al mismo tiempo cómo integramos la libertad para emprender económicamente y todo esto en un contexto global, porque en el fondo claro, las fronteras políticas no son irrelevantes para efectos de contaminación y conductas de ese tipo. Entonces ahí también me parece que hay una oportunidad muy interesante para discutir en el seno de la Constitución, y después pequeños detalles o ajustes en la relación entre el presidente y el Congreso, o quiénes pueden ser acusados constitucionalmente, o el número de ministros que integra el Tribunal Constitucional. Ahí hay un montón de cosas que se pueden discutir, pero en lo esencial, a mí me parece que el diseño de la Constitución actual es bueno, y mi punto de partida es ese. Estoy de acuerdo. Ahora, siendo y considerando también que el texto en general de la Constitución actual es bueno, tú vas a sentarte, vamos a usar los mismos términos que estábamos usando al principio, a dialogar. No, tú te vas a sentar a negociar. Sí. Y en esa negociación tú vas a no vas a poder mantener todo. Y por lo tanto, si tienes que elegir qué mantener, ¿qué hay que defender con uña? Bueno, definitivamente, aunque ya están en las bases, la separación de los poderes. Eso es clave. Después también están las bases, así que no sé si ocioso lo que estoy diciendo, pero la iniciativa exclusiva del presidente para el gasto público. Sí, sí, sí. Eso para mí también es esencial. Obviamente la independencia de los jueces. Eso también es esencial. Lo digo porque en el proyecto anterior se creaba un Consejo de la Justicia. Sí, sí, sí. Ya. Entonces eso a mí también me parece esencial. Obviamente una referencia inteligente, no quiero decir exhaustiva porque es una locura, inteligente a los derechos fundamentales. Eso tiene que estar. Hay una cláusula, está en el artículo 7º de la Constitución, que es muy bonita, que viene de la Constitución del 33, de 1833, es decir, ya tiene tradición en Chile, que creo que debiera quedar íntegra en el texto de la Constitución, también porque me gusta la idea de que vayamos recogiendo y conservando las cosas del pasado porque son buenas, ¿no? A mí esa idea me gusta. Y que dice que ninguna autoridad ni ninguna magistratura podrá atribuirse poderes distintos de los que la Constitución le da, ni aunque las circunstancias sean extraordinarias. Que en el fondo es una fórmula del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho permea todas las normativas, todas las cláusulas de la Constitución, y tiene que permearlo, todo el ordenamiento tiene que estar permeado por esto. Pero creo que una referencia explícita a esta idea de que ningún poder puede ir más allá de lo que las leyes le autorizan, es súper útil, ¿no? Es súper útil para recordarnos algo que es obvio. Por supuesto. Pero, por ejemplo, estábamos hablando del tema, porque vámonos un poco a las bases, pero de las bases hay varias cosas que están
que podríamos decir, estos bordes, como los han llamado, que supuestamente van a estar garantizados, protegidas. Igual van a haber interpretaciones de ella, que va a haber que pelearlas igual. O sea, yo quiero poner sobre la mesa de que esas bases no garantizan que eso esté asegurado, porque va a depender de la conversación y las interpretaciones que de estas se hagan. Pero hay cosas que definitivamente no están en las bases, o están ausentes, o están erróneamente presentadas en las bases, que es donde, no sé, pues muchos nos vamos a sentir que queremos que nos representen y queremos que alguien sea la voz. Sí. De hecho, tú pones sobre la mesa un tema que es muy interesante desde el punto de vista jurídico, que es que si el texto de las bases es vinculante, el texto, porque entre el texto o digamos, entre los términos, ¿no?, y el concepto hay una distancia. Sí, por supuesto. Y tú puedes ser tremendamente respetuoso del concepto prescindiendo de los términos de las bases. Y hay una discusión muy interesante en particular respecto a algo que ha hecho mucho ruido, por lo menos en la derecha, que es la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho. La pregunta es, ¿puedes tú desarrollar esa idea sin mencionar la cláusula? ¿Tienes que mencionar la cláusula necesariamente? Si mencionas la cláusula, ¿puedes de luego desarrollar un Estado que desde el punto de vista de quienes lograron colocar esa bandera en las bases representa un Estado neoliberal? ¿No? Son preguntas que se van a dar en la negociación, porque además me parece muy buena. ¿Puede ser un Estado subsidiario, un Estado social de derecho? ¿Esa es la pregunta? También. Aquí hay una discusión académica en la que no quiero entrar. Hoy día la discusión se ha polarizado en estos dos conceptos, o Estado social y democrático de derecho o Estado subsidiario. La pregunta sería, ¿son excluyentes o son complementarios? Teóricamente no son excluyentes, Sí, pues. Políticamente hoy día sí, Sí, pues. Porque representan o simbolizan las dos ideologías. Exactamente, dos visiones de entender la relación entre el particular y el Estado. El Estado social y democrático de derecho quiere atribuirle mucho más poder al Estado, mucho mayor protagonismo en la provisión de las necesidades públicas. El Estado subsidiario hoy día refleja esta convicción de que el Estado tiene que ser tremendamente deferente con los particulares y retraerse de actuar allí donde lo pueden hacer los particulares. Esas son las dos visiones que están en conflicto y que están simbolizadas en estos dos conceptos. En un debate académico tú puedes discutir la discusión que se dio en el Mercurio, por ejemplo, con Claudio Alvarado y que motivó la carta que comentábamos en delante de esta señora de Nodo, o señorita de Nodo 21. Pero políticamente yo hoy día opongo estos dos conceptos porque si no confunde a la gente. Y en la discusión constitucional se va a dar precisamente esto, es decir, podemos al amparo de estas palabras, Estado social y democrático de derecho, desarrollar un Estado que deje amplio espectro a los particulares para actuar. Hay que señalar que también en la misma base número 5, que es donde está esto, se dice que el Estado y los particulares siempre participarán en la provisión de las necesidades públicas, que es bien interesante y en el fondo es una salvaguarda o digamos un freno muy importante al alcance que podría llegar a tener el Estado social y democrático de derecho. Es decir, nunca... A esa idea que tienen Exactamente, algunos. Nunca el Estado social y democrático de derecho en esta discusión constitucional podría suponer el monopolio del Estado en la provisión de alguna necesidad pública. Sí. Bien, pero la discusión está abierta. Por supuesto. Ahí vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo se viene la campaña. Esperamos que seas consejero y verte ahí en esta, porque ahora, bueno, todos fuimos testigos y podemos ver, porque yo creo que hubo más seguimiento. Nunca este tipo de canales había tenido seguimiento de las personas y por lo tanto eso va a ser tremendamente interesante. Te agradezco esta conversación porque se nos va, es atroz, porque uno se pone a conversar, se pasa volando. Parece que hubiésemos hablado 5 minutos y hablamos 1 hora. Pero bueno, te invitaremos de nuevo cuando ya seas flamante consejero, porque yo confío en Dios y confío en la ciudadanía, en la inteligencia de las personas, para no perder un candidato tan extraordinario. Así bueno, Dios te oiga y especialmente, bueno, para ganar la elección, pero también para estar aquí en otra ocasión conversando contigo, es siempre un gusto inmenso. Y obviamente mandarle un saludo a todos los que nos han acompañado en esta conversación, que espero haya sido para ustedes tan entretenida como para nosotros. Sí, pues y cantidad de suscriptores. Sí, pues, lo recordaba la Maida al principio, lo recuerdo yo ahora, pero el canal de Agricultura TV ha alcanzado los 100.000 suscriptores, están esperando ya la llegada del Galvano de YouTube, que yo creo que debe ser como la medalla que todo youtuber o todo que está detrás de un canal
espera, ¿no? Por supuesto, Los ya me 100.000. sacaré la foto con el Galvano, así que ya se viene, se viene. Súper. Te agradezco, Luis, y nos seguimos viendo con ustedes la próxima semana en Contexto.